Bienvenido, Manolo. Qué chimba que estés acá. Y me alegra mucho que lo hayamos logrado. ¿Cómo estás? Estas maravillosas oportunidades para conversar, ¿no? Muchas gracias a ti, Oscar, y muchas gracias. Saludo a todo el público. Por favor, ¿no? Sí. Pero el mediador no tiene una intro musical, ¿no? No, yo lo mando de una. Sí, yo lo mando de una va directamente. Y que la gente vaya sentándose, que sepa que ya apenas le ponen play, ya la conversa empieza. Yo esperaba. Bienvenidos a Mediador. Es su programa. ¿Sí? Su programa número 1 en el YouTube colombiano. Claro. El día de hoy nos acompaña Manolo. Por favor. Y uno dice, claro, muchas gracias por invitarme. ¿No? Sí. Y se va el fade out, ¿no? Pero esa eventualmente es cuando ya me inviten a hacer este programa, pero en la televisión nacional. Entonces y que tenga una banda y que suenen así en vivo. Y yo, claro. Buenas noches, querida público colombiano. El día de hoy tenemos un invitado increíble, ganador de premios de periodismo. Por favor, yo estoy vivo. ¿Cómo entrarías? No, pues obviamente, ¿no? Claro, obvio. ¿no? César Mora, como en la de Yo José Gabriel, ¿no? Sería el director de la banda. Idealmente. Y entonces, uno entra, saluda, ¿no? Levanta las manos, ¿no? Un abrazo ceremonial. Abrazo ceremonial. Uno se sienta, perdón. Y apenas te sientas, ¡pum! Sí, claro. Termina la banda. La gente aplaude, obviamente, ¿no? ¡Bravo! Gracias. Honrado de estar aquí, Oscar. Ajá. Recuerdo cuando estuve en tu casa en ese primer episodio. Y ahora. Míranos aquí, amigo. Sí, claro. Mira, visualizar, ¿no? Visualizar y manifestar, amigo. Manifestar, la rezada moderna. Sí, claro. Sí. ¿Tú crees en eso? O sea, ¿tú crees que eso es es verdadero que le llamen rezar al manifestar? Que hoy en día es la rezada moderna. La rezada moderna, sí, ¿no? El siglo XXI y sus nuevas dogmas. Y un dogma creo que es el manifestar, ¿no? Mira que hace poco, a propósito de eso, estaba mirando un video de Santaolalla, Javier Santaolalla, que es el doctor en física español, divulgador de ciencia. Es todo guapo ese berro. Sí, ¿no? Como joven, barbudito y tal. Sí, claro, todo la estrella de la física, ¿no? Es una estrella de la física. Y el man hace un reel en el que pone de contraste un video previo en el que alguien dice, y entonces, es un peladito, entonces manifestar es magia. Entonces, si tú piensas, las cosas llegan, ¿no? Y entonces el tipo como que lo desmiente diciéndole, no, la magia no tiene que ver con la ciencia. No, perdón, el pelado dice, esto es ciencia. Si tú llamas con la energía del universo se alinea y llegan las cosas. Y Santaolalla pues lo dicen desde su perspectiva de científico, pues no, eso no es cierto, ¿no? O sea, la energía no trabaja así, no funciona así, y eso es puro cuento, pura carreta que se usa para vender ciertas cosas muy espectaculares por internet, pero pues no es cierto. Ahora, así enfático, él decía, no es cierto. Sí, claro, ahí está. ¿Pero la razón cuál era? Pues la razón es que el man dice que pues lo que se entiende por energía no se entiende tanto desde un modo místico, ¿no? Para la energía es resultado de un proceso, de una ecuación que se aplica a ciertas condiciones y que generan ciertos fenómenos en la naturaleza, o la energía aplicada a una máquina, ¿sí? O sea, como que lo mira desde un punto de vista muy pragmático, no tanto místico. Y bueno, supongo que es una visión válida, ¿no? ¿Qué opino yo? Yo no sé si el manifestar se lo debe etiquetar como tal, ¿sí? Pero sí siento que, al menos en términos de lo que es la realidad, ¿sí? La realidad que nos circunda, pues no hay un absoluto todavía, ¿no? Ni hay una palabra final. De acuerdo. ¿No? Yo siento que la realidad es una cosa, y es una pregunta que a mí constantemente los últimos años me ha rondado mucho, y es cómo la realidad es tan compleja y todas las capas que la componen, que sería muy de algún modo egocéntrico decir que absolutamente todo es blanco y negro, o que hay una palabra final, un punto final para todo, ¿sí? Sí. Pues si quieres, llámalo manifestar, ¿no? Pero puede tener otro nombre en otro tiempo, en otra cultura, ¿no? Como pensar que todo va a salir bien, ¿no? Lo positivo, llamar las cosas buenas.
siento que es relativo, ¿sí? No siento que tú tengas que convertirlo tampoco en un mantra porque a veces la vida no sale como la esperamos, ¿sí? Tú de hoy aquí a un año puedes decir, sí, yo de aquí a un año estaré en el Gran Rex presentándome y es una manifestación. ¿Qué es eso? El Gran Rex, el teatro de Buenos Aires, creo que es de Argentina, que es el Gran Rex donde se han presentado los grandes artistas de Argentina. Vaya, no, lo conozco muy poco. Y entonces tú podrías decir, de aquí a un año fijo, mano, lo fijo. Pero pues tú de aquí a un año, en todas las circunstancias imprevistas que tenga la vida, no sabes dónde te va a tener. Claro. Entonces creo que sí hay como que, digamos, la realidad tratarla y el devenir o lo que viene en el futuro. Yo lo veo así, como encararlo del modo en el que uno pueda pilotear como lo positivo y lo negativo, como decir lo que uno crea, o sea, no caer en el fatalismo, pero tampoco caer en fijo tal cosa, ¿sí? O sea, va a suceder. ¿Por qué? Pues precisamente porque la vida es impredecible. Pero ¿qué tal si hubiera ese poder tan fuerte que si tú completamente crees en eso, si la fe es tan inmensa y solo 100%... Puede ser una señal. Sí, uno nunca sabe. Pero si tú crees completamente en eso, pero solo requiera como 100% tu fe, seas capaz de crearlo. Me has pensado un poquito en lo que decía Olaya, pero en el sentido de que lo místico deja de ser deja de ser místico hasta cuando se vuelve pragmático o práctico. ¿Cómo es que lo llamaste? ¿Pragmático? Sí, práctico, pragmático. Pragmático. ¿No? Y muchas veces pasa así, ¿no? Que lo místico deja de ser místico hasta que se volvió pragmático porque algo se descubrió, como que implique que ahorita no sepamos cómo funciona, significa que no en un futuro ya haya una razón más lógica, aunque increíble, de que sí suceda de esa manera. Pero no sé, solo pongo porque es una hipótesis y es algo que no se va a poder en este momento resolver, pero ¿qué tal? Si 100% de tu fe está puesta, y tu fe no me refiero a un tema meramente católico, sino tu fe es lo que sea que creas, pero pones tu fe en eso, le logré. Porque yo he escuchado ciertas historias de personas que sí, que porque lo escribieron y porque solo no dejaron nunca, pues no como una tarea obligada de no dejar de pensar en eso nunca y todos los días como que ya se vuelve, no. Pero es un deseo tan increíble y algo que simplemente... para ti era que sí o sí va a pasar, que termina pasando. Y creo que pueden llegar a haber puntos en eso. De solo ponerle tanta fe a algo que en verdad haces que ocurra. Sí. No sé, pues. Yo creo que lo que tú dices cabe en todas las posibilidades, ¿sí? Por eso yo, digamos, menciono que ni tan ni muy, ¿no? Como, ni tanto que alumbre el santo, no. Sí, yo siento que sí porque precisamente porque, digamos, un cuestionamiento personal mío es las capas de la realidad. O sea, claro, si realmente podemos acceder realmente a lo que es real. Y mira que aquí es ya una pregunta muy filosófica, pero sí. Sea clase. Sí, claro. Me encanta. Claro, o sea, realmente lo que te rodea, hasta qué punto es realmente lo que te rodea. Sí, por ejemplo, los colores no dependen del material. No. Los colores son el reflejo de la luz. Y la luz cuando refleja en un material, refleja cierta frecuencia de onda y esa frecuencia es la que da el color. O sea, lo que tú estás viendo es la luz, no estás viendo el objeto. De acuerdo. O sea, no sabes realmente el objeto si luce de este color rojo. El material hace que la luz se vea roja, entonces tú ves rojo. Es una cosa muy a grosso modo, ¿no? Perdón si hay físicos viendo esto. No, pero sí, estaría muy de acuerdo. Y ya pues colinda un poco en lo filosófico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real, no? Que es una pregunta que nos ha atormentado tal vez a lo largo de muchos años. Muchos años. Y que la ficción y las historias lo han abordado mucho, ¿no? Que el más estereotípico es Matrix, ¿no? Entonces, ¿estábamos en la Matrix o no? Entonces, partiendo de ese punto, si la realidad es algo tan, no sé, como todavía tan difícil de aprender, y aprender quiero decir no del aprendizaje, sino de palpar, de sentir, ¿no? De tenerla. Claro. Pues cabe perfectamente lo que tú dices, ¿no? De que de pronto, si tú lo manifiestas, pues llámalo manifestar o llámalo tener fe, porque también la fe, porque el manifestar puede ser también tener fe, ¿sí? O sea... que tiene que ver mucho con... Lo que pasa es que yo siento que en esta época estamos ya desligándonos mucho de los dogmas religiosos y especialmente en este hemisferio, en esta parte del mundo del dogma católico cristiano, ¿no? Entonces, claro, antes tú atribuías la fe y la ligabas a una petición que hacías a tu santo de preferencia, ¿no?
a San yo no sé quién, a San Judas Tadeo, a San, ¿no? A quien, pues a tu santo, o a Jesús. En el colegio mío era en San Agustín. San Agustín, no sé, San Francisco Javier, San Marcelino Champaña, bueno, todos los santos, ¿no? Y claro, entonces tú tenías ese tótem y era como, ay, San yo no sé quién, por favor, quiero que me salga el trabajo, quiero que me salga la yo no sé qué, y sale. Bueno, la fe la estoy poniendo ahí, la fe mueve montañas también se dice. Pero ahora, cuando tú hablas del manifestar, también es como, de pronto, ese concepto de la fe ya no es una plegaria que recae sobre algo concreto, ¿no? Llámalo Dios, la Virgen, Jesucristo. Cualquier tótem. Sino como la realidad o el universo, si quieres llamarlo, confabulando. Que a mí, personalmente, pues, el universo confabula a tu favor, me parece un poco cursi, sí. Sí, lo sentí en tu tono. Sí, es como cursi, ¿no? La verdad. Pero digamos a mí me encanta. Pero sí entiendo que... Sí, es que me parece un poco cursi porque es un poco Paulo Coelho, entonces no... Y bueno, yo tengo un tema con Paulo Coelho. Claro. No quiero ofender a quienes leen a Paulo Coelho, solo a mí no me gusta. Pero... ¿Pero ¿cómo entiendes la palabra cursi? Pues cursi siento que es como... Haciéndose paréntesis, pues. Sí, es como... Cuando tú, digamos, piensas en sensibilidad, en lo que a ti mueve, en lo que te mueve las emociones, ¿sí? Lo que te hace sentir triste, contento, ¿no? Lo que te hace enamorarte de alguien. Sí. O simplemente el contemplar la belleza del mundo que te rodea y sentirte feliz con eso, eso es sensibilidad, siento yo lo veo así. De acuerdo. Pero cuando se vuelve sensiblero la cosa, ahí es ya lo cursi, ¿sí? Entonces ya no... ¿Qué es sensiblero? Entonces, claro, el sensiblero es como ya lo exageradamente... Uy, pero ¿dónde se marca? Melodramático. El límite, amigo? Por ejemplo, figuras que uno podría ejemplificar como sensibleras, que también son clichés, o sea, como que ya se han gastado tanto que pierden su fuerza. Entonces, los venados al atardecer en el prado. Entonces, sí, es como esas ideas... ya que se vuelven extremadamente melosas, ¿no? Entonces, como el rosado sobre rosado. Claro, entonces, digamos, no es que uno al hacer como cierta observación sobre esto, pues le diga a la gente no lo haga ni no lo disfrute, obviamente, pues nadie tiene poder sobre nadie para eso. Pero la observación es como... no sé hasta qué punto pierde la fuerza, la sensibilidad por caer tanto en ese lugar común. Entonces, claro, el universo conspira a tu favor. Se convierte también en una frase ya tan gastada, siento yo. No quiere decir que sea inválida, ni quiere decir que de pronto las cosas... Es la frase. Es la frase en sí misma, como que ya se vuelve muy cliché. Entonces, a veces como... No sé, ya es como un uso de la palabra ya que siento que pierde fuerza. Ya. Pero volviendo al manifestar, entonces yo creo que... ¿Cómo le harías? Solo un segundo paréntesis, ¿cuál sería la frase? ¿O qué cambiarías en la frase para que siga siendo o retome ese potencial que tiene, pero cambie de su esencia cliché? Pues yo siento que tiene que ver mucho con la exploración del lenguaje. Como dices tú. Como dices tú. Lenguaje, ¿no? Sí, como dices tú, lo mismo. Exacto. Sin caer en el lugar común, ¿no? Por ejemplo, lugar común en las narrativas de periodismo, por ejemplo. El señor X nunca se imaginó que un carro iba a entrar por la puerta de su casa aquella mañana. Pues obviamente nunca te lo vas a imaginar cuando tú te imaginas que un carro va a entrar por la puerta de tu casa. Pero yo no leo una noticia así hace mucho tiempo. ¿Eso todavía ocurre? Bueno, no sé si pero es un recurso que se usa mucho en los textos, por ejemplo, o en las narrativas audiovisuales. Nunca se imaginó. Pues nunca. Nunca se iba a imaginar. Es un lugar común. Y hay que... Yo siento que si tú quieres potenciar tus narrativas, tus historias, ya sea de ficción o no ficción, es prudente escapar del lugar común. ¿Por qué? Porque no estás aportando mayor cosa, porque tu historia puede ser muy buena, pero pierde fuerza, siento yo, tanto si es de no ficción como de ficción. Y siento pues que también, si ya hay un montón de personas que han usado la misma frase o la misma escena, o sea, como que ya, ¿qué aporta? ¿Sí? ¿Dónde está la fuerza de lo que aporta? ¿Sí? Entonces... esa búsqueda de la originalidad también siento que tiene que ver en la forma tú cómo cuentas las cosas. Claro, pero siempre se ha tratado de eso. Siempre se ha tratado de contar, quizá no siempre lo mismo, pero contar cosas similares de otras maneras distintas, ¿no? Creo que eso siempre ha sido como la reto. Lucha y el reto por... Claro, aquí es donde ponen la claqueta, ¿no? Sí, otra vez. Otra vez. Bienvenido, Manolo. Sí, gracias. Entonces vuelvo a lo del... ¿Qué es? A lo del manifestar. Entonces ahí... Sí, habíamos hecho blanco. un paréntesis de...
lugares comunes. Estábamos en los lugares comunes. Sí, ya, si quieres terminar esa idea de los lugares comunes. Y es como... que yo te decía... Siento que... es como la búsqueda. ¿Cómo se llama? Bueno, la búsqueda que siempre ha estado de llegar a algo original. Que al final de cuentas también... ¿Qué es lo original? Sino solo la copia de ideas ya creadas y mezcladas. Y que como que no hay algo esencialmente original. Siento yo, ¿no? Que siempre se dice eso también. Pero bueno... Los lugares comunes sí creo que es algo que siempre se ha tratado de evitar y que es como sería que la regla número 1 al momento de escribir, de contar una historia, como evita los lugares comunes. Sí, yo siento que sí. Ahora, de acuerdo también contigo en el tema de todo ya se ha hecho, es verdad. O sea, yo sí soy un partidario de todo se ha hecho. O sea, todo es no reciclar, porque ahí está el gran reto. Tú cómo reusas temáticas. Y es que, digamos, las temáticas universales por excelencia, ¿cuáles son? El amor, la muerte, la vida. ¿Sí? No es tanto el tema macro que uses, sino cómo lo usas. ¿Cómo lo cuentas? ¿Dónde dentro de esa narrativa le cambias o le metes un punto de inflexión que la gente dice, uff. Claro. Bueno, no sé, en tu campo que es el teatro, ¿no? Sí. En la literatura pues tiene que ver mucho o en la escritura tiene que ver mucho con el uso del lenguaje, tiene que ver mucho con la propuesta de la trama, la construcción de personajes. Bueno, ahí se relaciona también con el teatro. Cómo construyes un personaje, cómo haces que el personaje no sea un estereotipo pues aburrido, ¿no? Es como Bambino, ¿no? Pues el italiano, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo salimos de eso? Sí es un reto creativo. Y entonces voy a la idea de ¿qué? De que la creatividad también hay que entenderla como algo que no está tan cerca de la idea romántica de un día se me ocurrió algo, escribámoslo y ya, es una obra de arte. El ejercicio creativo es un ejercicio que implica esfuerzo. Claro. No es una cosa... Claro. Y también es... Y pues iterativo también. Y tú como artista también debes saber que también es una forma de tú respetar tu arte. Si no es como, lo primero que se me ocurrió, montados a escena, eso sale, mañana nos presentamos. No, o sea, es practica. Y en esa práctica tú te has dado cuenta que los actores de pronto tú dices, por aquí de pronto no va, hay que pulir esto, que pulir esto. Total. Es como es como afilar una espada. Tienes que darle hasta que la espada esté limpia de impureza. Volviendo a la manifestación, entonces yo estoy de acuerdo contigo en que no, y ese fue mi punto de arranque. Yo siento que no hay una palabra final para todo. ¿Sí? Claro. Es contingente. Sí, yo siento que hay muchas cosas que desconocemos, ¿sí? Lo que te digo, la aprehensión de la realidad es una cosa todavía muy vaga. Si tú te pones a pensar, o sea, haciendo como rápidamente no sé, como una reflexión. Sí. Pues los ojos de los gatos captan 7 veces más luz que los tuyos como ser humano. Wow. Tú que sabes qué puede ver un gato, ¿sí? O lo que para ellos es natural, para ellos como para los perros, como para muchos animales, escuchan frecuencias mucho más altas, mucho más bajas, ¿sí? O sea, alrededor nuestro hay incluso el espectro de luz, ¿no? Gracias a Newton entendemos que el espectro de luz no es solo la luz blanca, sino que la luz está compuesta por muchas otras variantes, espectros de luz que nunca llegas a percibir, ¿no? Entonces, por eso existe la luz infrarroja, la luz, ¿no? Puedes ver en la noche, ¿no? O sea, hay dispositivos que te permiten ver otros espectros de luz, ¿no? Los rayos X, ¿no? Que, bueno, no es en sí mismo luz. Pero el punto es que como que alrededor tuyo hay tantas cosas que en este momento te estás perdiendo. Claro. ¿Cómo puedes decir, no, sí, no, lo que veo, lo que percibo es lo que es, es, ¿no? Lo que es, ¿no? Ahí sí soy muy Descartes, ¿no? Como que duda mucho. Obvio. Entonces, cuando tú me hablas del manifestar, yo no sé, o sea, yo no lo descarto. Inclusive yo creo que yo también, sin caer en el discurso de decirte, estoy manifestando, Oscar, yo probablemente sí lo haga a diario, ¿no? En algún problema o en algún momento de mi vida, ¿no? Ojalá las cosas salgan bien, ojalá de aquí a 2 meses la vaina mejore, o ojalá no pase nada grave, ¿no? Como que, ojalá pueda conseguirme esta patineta y sale la patineta. Pero entonces me hace acordar de otro video que miré por ahí y es ¿cuál? Uno en el que Jim Carrey. ¿Se pronuncia? Jim Carrey. Jim Carrey. Mi inglés no es tan increíble como quisiera que fuera. No, yo creo que está perfecto, amigo. Y entonces él dice que él un día se hizo a sí mismo en papel un cheque por $10 millones. Y dijo, sí, voy a escribirme $10 millones y no lo dijo manifestar, dijo
yo voy a escribirme $10 millones en este papelito y un día esto va a ser realidad. Y pasaron los años y efectivamente él recibe un cheque por $10 millones. Entonces es eso, ¿no? Esas cosas como extrañas. Él tiene unas entrevistas muy interesantes, te las recomiendo. No sé si las has visto. Hace mucho las vi un par, hace muchos años. Me encantaba, sí, me encanta todavía ese personaje. Siento que es un man que se voló y que ya llegó a otra dimensión y está ahí manejando su cuerpo desde otra dimensión y lo está haciendo muy bien, ¿no? Es todo místico, ¿no? Me gusta. Pero el man lo siento como una persona que está desde otra dimensión manejando su cuerpo en la tierra. En otro espectro, ¿no? Está en otro espectro. Sí, ¿no? Y yo siento que es importante, fan? ¿no? Sí, a mí me gusta mucho él. Me gusta mucho él como actor, su propuesta. Me gusta más como actor dramático que como actor cómico, la verdad. Sí. Pero obviamente las rutinas de él son muy chistosas, ¿no? Las del sábado por la noche. No me acuerdo cómo se dice el programa. Saturday Night Live. Ajá, sí. Ah, muy bien. Él tiene unos sketches ahí muy buenos. Me gustan mucho. Sus películas cómicas no especialmente me fascinan, ¿sí? O sea, siento que Ace Ventura, la primera es buena, siento que es buena Mentiroso, me gusta mucho la corporalidad de la I, pero especialmente me gusta mucho su propuesta dramática, me gusta mucho El Eterno Resplandor, severa actuación, el The Truman Show, que a propósito de la realidad, ¿no? La realidad, eso no es, ¿no? ¿Qué es la realidad? Es esto, este es el podcast de Oscar. Pero sí, The Truman Show, que la vi ayer, de hecho. Y mira que me parece muy interesante. Sí. Que el productor que vive en la luna en un punto está en una entrevista. Sí, está en un punto en una entrevista en la que le dicen, gracias por atendernos porque sabemos que usted está muy ocupado. Y el man, no hay lío. Y entonces empiezan a hablar de cómo es el experimento, porque siento que es un experimento muy social. Y también parte del argumento de la película es como ¿no? Este voyerismo que tenemos todos implícitos de querer observar la ventana del vecino. Por ejemplo, ay, ¿qué está haciendo tu vecino? Mira. Sí, como que esa curiosidad de ver el jardín del otro, ¿no? Sino que de una forma masiva. Sí. De esa idea creo que se desprende todo el tema de los reality shows, ¿no? Del show de Truman, ese concepto. Pero volviendo a la entrevista de la escena, el man dice... le pregunta, ¿y usted por qué cree que Truman en todos estos años jamás se dio cuenta que está siendo observado? Y entonces el man dice una frase que a mí me parece tan interesante y es como, es que nosotros nunca nos cuestionamos la realidad que nos ha sido dada. Claro. Y a mí me parece brutal esa frase, nunca cuestionamos la realidad. Sí, es la realidad, o sea, era la realidad del tipo y él por qué se tenía que cuestionar que eso no era verdad. Claro. O sea, era su verdad, ¿sí entiendes? Cuando tú te cuestionas tu realidad. Cuando tú te cuestionas tu realidad es pero de verdad profundamente, ¿sí? O sea, realmente hasta qué punto eres quien eres, ¿sí? Hasta qué punto, y no hablo tanto desde lo místico, filosófico, sino hasta qué punto la persona que tú has construido durante los años es la persona que necesita este mundo, ¿sí entiendes? O hasta qué punto puede ser mejor, ¿no? Eso ya es un poco más psicológico, ¿no? Pero es la realidad, porque es que Pero ahí estás viéndolo desde una perspectiva de aporte a un sistema. Sí, claro. ¿Tú hasta qué punto... Aporte a esa realidad. ¿Qué tanto le aportas? Sí, en cierta medida. Y hasta qué punto cuando uno se empieza a cuestionar su realidad, por ejemplo, pero ¿por qué mis relaciones interpersonales tienen estos baches? Pero es que si yo hago todo bien. Claro, es porque tú no has cuestionado la realidad, ni cómo tú estás influyendo en esa realidad. Pero si de pronto haces el ejercicio y dices, de pronto si hago una revisión de mi vida y digo, he estado, no sé, escalando cierto tipo de comportamientos con la gente que me quiere o en mi trabajo, yo no sé qué, de pronto es que sí hay algo que tengo que cambiar. Es difícil igual, ¿no? Sí, eso se llama introspección. Esa introspección es compleja, es difícil, requiere tiempo. Requiere salirse un poco de uno mismo, ¿no? No es tan fácil como de que, ya entendí qué es lo que hago mal. A veces sí llega como de como un rayo. Es como, mira, yo hasta ahora... Pero como después de una repetición también, como después de que haces repetidas cosas, uno de repente, no sé si te pasaba, como que le llega una claridad y es como, mira, yo creo que siempre he sido así. Pero viene de nuevo de la repetición. Siento que en el repetir... Y lo hablábamos esta mañana con mi novia, es como hay una potencia muy grande. Y creo que de hecho así funciona la
la técnica Meisner de actuación y es como solo viendo y contando y a veces repitiendo. ¿Tú has escuchado esto? ¿Has visto lo de la técnica Meisner? No, es dos personas que se ponen frente a frente y simplemente empiezan a repetir. No me acuerdo cuáles son esas mantras, son un poquito más mantras, pero solo están diciendo lo que están viendo. En este momento sería como, me estás viendo y tienes los ojos rojos, tienes los ojos rojos, Manolo tiene los ojos rojos, Manolo tiene los ojos rojos. Y no te puedes dejar de ver con otra persona y de repente tú también sientes que tienes que decir algo, ¿no? Como Oscar de pronto estaba mal peinado. Oscar estaba mal peinado. Siento que hay una ligera sonrisa que se esboza en la cara de Manolo. Y si no ves algo nuevo, repites. Siento que hay una ligera sonrisa. Hasta que no hay una variación, no cambias el mantra. Exacto. Y ni siquiera, y más que el mantra, sí, como lo que estás viendo y vas contando sobre lo que vas observando. Y eso, eventualmente, y aquí muy contado por encima, así como no quieres que ningún físico te cancele. Yo tampoco quiero que ningún actor me cancele, pero por encimita es eso. Y creo que es solo la esencia del repetir lo que... Pues no solo, pero sí hay una cosa de la esencia de repetir que... que te deja ver algo nuevo, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Tú cómo reaccionarías yendo un poquito para atrás si te dieras cuenta que es el Truman Show, pero no es Truman Show, sino es Manolo Show? Oh, tremendo, ¿no? Choque psicológico. ¿Cómo sería eso? No, mi vida es una verdad. Mira, mira qué curioso que... pero ¿por qué no soy millonario? Reclamaría, ¿no? O sea, si este es mi show, parce, yo quiero ser millonario y pero quiero darle un Ferrari. Bueno, yo creo que mucha gente lo vería, pero... Pero no sería divertido. No sería tan divertido. Mira que el conflicto... ¿El conflicto? El conflicto hace que las historias sean interesantes, ¿no? Tú también lo sabes por el teatro, ¿no? O sea, si tú haces una obra teatral, la escribes o la diriges y es como la historia de las personas felices. Escena 1, soy feliz. Fin, soy feliz, no pasó nada. Obviamente, ¿no? No hay sustancia, ¿no? Tiene que haber un giro, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? Como que me descubro, ¿no? Venzo al mal, me venzo a mí mismo, ¿no? O el del viaje de la heroína ahora en día. De la heroína también, que es interno ahora, ¿no? Ese viaje interno. Pues no sé si ahora, eso hace un tiempo ya atrás, que es como lo que ahora se está buscando. También contar con las historias, ¿no? El viaje de la heroína, que es un viaje más de introspección. Sí. Pero de acuerdo, el conflicto, qué puta, siempre se nos presenta ahí, siempre lo estamos buscando. Aunque yo en las escenas de impro, por ejemplo, siempre trato o hay una cosa que hace un clic diferente. Y es darse cuenta que también hay escenas que no necesitan conflicto para que se desarrollen y que puedan potenciarse también. Entonces, cuando dos personas están de acuerdo con lo mismo, también se puede... ¿Tú llegaste a qué? ¿Nivel 2? ¿Nivel 3? 4 ya. Claro, 4. El juego de la escena también se puede exponenciar. Estás enganchado. Sí. Exponenciar desde el acuerdo mismo. Que a veces incluso pues, requiere como entonces hablar o anunciar cómo sería en el mundo exterior para que esto tenga sentido de lo que están de acuerdo los dos. Pero mi punto es ese, como que también... ¿Será que siempre tendremos estas cadenas que nos llevan siempre a actuar y a buscar el conflicto? Sí, pues digamos que mira que yo siento que el conflicto es una cosa inherente a la vida humana y a la naturaleza humana, ¿sí? O sea, no es una cosa... O sea, no debería ser tampoco visto de mala manera. Sí, no. E inevitablemente el conflicto permite generar ciertas fracturas que son necesarias. Ahora, ahorita que hablabas de la introspección y cómo llego, ¿no? De pronto a esa iluminación... obvio, yo soy partidario de que no debería ser así, pero a veces es así que podemos hacer, y es que tú para darte cuenta de algo tienes que darte duro contra el mundo, ¿sí? Y es como que hasta que no te revientes contra una situación, hasta que no tienes una ruptura amorosa o tienes una pelea con tu familia o algo que a ti te parta, ¿sí? Tú no te das cuenta, ¿sí? Obviamente no debería ser así, y obviamente creo que habrá herramientas, sobre todo y que está tan de moda, y muy bien que esté de moda, o se ha popularizado, para no usar la palabra moda, para que no suene frívolo, el tema de la terapia, ¿no? Que se potenció mucho desde la pandemia, que la gente como que, pasó la pandemia, como que la terapia sí es una cosa necesaria, ¿sí? No tiene que pasar la pandemia para que te des cuenta de eso, ¿sí? Pero entonces, claro, ahí es como una de las funciones que yo creo que el conflicto como un concepto, ¿no? Universal, ¿no? Nos sirve. Ya, pues si tú entras al conflicto armado, a la guerra, cosas que son más de nuestras confrontaciones y otras cosas, bueno, eso ya
es otro tema y son otras variantes. Es más la forma del conflicto, la forma que coge el conflicto. Sí, y es necesario porque tú no puedes, o sea, yo siento, ¿no? Mi percepción, tú no puedes aspirar a una vida de miel y de leche, ¿no? El famoso ensayo La dificultad de Stanislaw Zuleta, ¿no? Yo no sé si lo has leído. Si Ay, me encanta. Lo leí no hace mucho, de hecho, lo leí en febrero. Sí. Cuando fui a visitar a mi hermano y me pareció algo muy hermoso. Sí, claro, y es como que todos aspiramos a ese mundo idílico. La playa, la isla donde todos queremos llegar y donde ya no hay problemas y es como... ¿En qué momento se volvió sí, claro, el deseo máximo? Cuando ¿no? Realmente él lo señala con el aburrimiento. Él menciona el aburrimiento ahí. Y siento que la sustancia de la vida, así yo a veces reniegue, como todos renegamos de a veces que nos toca difícil en algún momento, pero la sustancia de la vida está en eso, ¿no? En las dificultades también que tú puedes sortear, superar, el barro del que estás hecho, ¿no? Saber tú. ¿Sí? Por ejemplo, yo mirando uno de los podcasts de Mediador. Vean Mediador. Sí. El de Juan Sebastián, tú le decías que tú de profesión eres ingeniero. Sí. Tú eres ingeniero de base. Yo soy abogado de base. Yo no soy periodista de... O sea, no, soy ¿tú eres abogado? De base sí. De base, pero nunca ejercí. Termino en Bogotá porque me gané una beca para estudiar en el Rosario. Ajá. Una maestría en periodismo y que ya llevas 2, ¿no? La otra fue en literatura. La otra fue en literatura con la Universidad de Barcelona, pero en tiempos de COVID, bla, bla, bla. Pero sí de COVID, de la pandemia. Y bueno, tocó hacerla virtual. Está bien. Y terminé como por el lado del periodismo, pero que al final tiene mucho que ver con mis intereses existenciales personales, que son las narrativas, el uso de la palabra, como sí, esa literatura que en la literatura, no literatura. Está acompañando. Sí, es el villano de este episodio. El conflicto. Bueno, ahí sí, el conflicto con el mosquito. Sí, claro, ¿no? En este episodio de Mediador hay un villano. Un villano inesperado que va a hacer que todo salga caótico. Sí, por favor, el mosquito. El mosquito. Pam, pam, pam. No, y entonces, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Como con esos intereses. No sé por qué mencioné lo de porque el mosquito me distrajo, lo de la ingeniería, que tú eres ingeniero. Sí. Pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? Como, digamos, hay un conflicto implícito en el hecho de ser un ingeniero, terminar la ingeniería, empezar a trabajar en ingeniería, pues técnicamente estás funcionando de acuerdo a lo que el mundo... tu entorno espera de ti, ¿sí? Y entonces lo estás haciendo correctamente. ¿Cuándo empieza el conflicto? Cuando tú internamente dices, ¿pero será que yo quiero ser ingeniero? ¿Pero será que en este momento de mi vida yo quiero sentarme todos los días, 8 horas en la oficina, empezar a diseñar planos, proyectos, asistir a reuniones? O miro por la ventana y veo a esos teatreros ahí haciendo teatro callejero y digo, quiero ser uno de ellos. Y entonces me empiezo a meter en el mundo del teatro. Sí. Así fue en tu cabeza como ocurrió mi vida. Sí, vi a unos teatreros callejeros en la ventana y dije... Wow, sí. Qué increíble. Es lo que quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. Y la mediación estuvo hecha por la ventana. Sí, claro, importante las ventanas. Sí, importantísimas, ¿no? Pero sí, entonces, claro, mira, genera ahí una fractura en lo que es tu historia de vida, porque ahí se marca un antes y un después, como el día en que tú genuinamente decides voy a apostarle todo a esto. ¿sí? Y cambia tu vida y hoy eres muy feliz o sientes que de pronto no es tan fácil como uno creería que puede hacer, pero vale la pena. Igual tú te levantas todos los días diciendo, marica, vale la pena hacerlo. Entonces... acabas de resumir mi vida, básicamente. Sí. Mi diario. Es como... Vean Mediador. Vean Mediador. Donde encontramos la verdadera solución a nuestros conflictos. pero sí. Entonces mira que el conflicto también cumple una función muy interesante. ¿Te atreverías, o más que atreverse, como lanzarías a diseccionar el conflicto, como sus causas, sus consecuencias? Mucho, ¿qué lo genera? ¿Qué genera el conflicto? ¿Empieza, por ejemplo, siempre es interno? ¿Siempre empieza desde algo interno? Pues... ¿Qué caracteriza al conflicto? Pues supongo que podrías... No sé si siempre, ¿no? Porque no siempre, porque... Digamos, en el caso que ponemos de aquí del abogado que se vuelve periodista y quieres escribir crónica, ¿no? Que eso es lo que a mí me gusta hacer. Ajá. Pues no siempre parte de... Que ya vamos para allá. Por favor. Sí.
Y no, creo que no siempre parte de lo interno, ¿no? Como esa insatisfacción con el mundo. Pero sí siento que parte como de una, no sé cómo llamarlo. No sé, yo uso mucho la palabra fractura, ¿no? Pero no, pues no quiero usar eso. Como esa, no sé, como esa discordancia tal vez, ¿no? Entre el punto A y el punto B, ¿no? Entonces, no sé, puede ser un desacuerdo, una forma distinta de ver la vida con otra persona. Porque pues igual también nos leemos en el mundo o nos posicionamos en el mundo respecto a cómo nos ven los otros, ¿no? Por eso siempre va a existir, ¿no? El conflicto viene de ver, de que alguien vea la vida de otra manera distinta y todo el mundo la ve distinta. Sí. Entonces es como que esas son las escenas en las que siempre nos llevaban y es como en algún punto es prácticamente imposible que tú y yo en esta escena podamos estar 100% de acuerdo siempre. Y por eso es interesante que la escena pueda simplemente empezar en un acuerdo y solo encontrar el punto en el que van a estar en desacuerdo, ¿no? Que esa es no sé, como dando clases y esas cosas es lo que siempre, como el gran descubrimiento, me acuerdo, y era como, no solo yo tengo que empezar la escena como, oye, te odio, ¿no? Como poniendo el conflicto de una, sino podemos estar completamente de acuerdo como en este momento. Sí. Y seguir charlando, y este podcast puede ser una gran charla, una gran escena de impro, en la que en el minuto 44, que es el que viene, simplemente tú me digas como, oye, pero en realidad yo no creo eso. Y solo lo descubrimos 44 minutos después. Y ahí empieza el conflicto. Eso me parece hermoso porque es como, wow, había todo un mundo en el que quizás sí estábamos de acuerdo. Y llegó, wash, ¿viste eso? Sí, ¿Viste eso cómo se es el mosquito. Es el mosquito. Y llega un punto en el que estuvimos en desacuerdo. Sí, siento que puede llevarte a lugares insospechados. Sobre todo en la relación con las personas más cercanas, ¿no? Yo digo que hay, por ejemplo, un tema Exactamente. ¿Cuál es, nuestro tema favorito por excelencia? Las relaciones amorosas, ¿no? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué es tan difícil conectar, no? La transposición de valores que estamos viviendo, ¿no? Porque son valores distintos a los de hace 40 años, ¿sí? Y ha surgido mucho como un tema la comunicación, ¿no? La comunicación como una forma de consensuar el conflicto. Entonces es como que no puedes aspirar a una relación sin conflicto. El conflicto va a estar ahí siempre, porque tú mismo lo dijiste, todos tenemos formas de ver distinta la vida, de ver distinto el amor, de ver distinto al otro por mucho que lo queramos. El amor está ahí flotando y existe, y si te enamoras, bacanísimo, pero hay otra, pero eso es, yo creo, la cáscara de la manzana. Lo que es la pulpa implica aguantarte al otro, consensuar con el otro, entender que le gustan cosas distintas. De pronto tengan cosas en común, pero no todo va a ser en común. Y también si es todo en común, pues se vuelve aburrido porque te enamoraste de tu espejo. Entonces tampoco es como la idea, ¿no? Es como lo divertido está también en encontrar esa diferencia para llegar a otros lugares. Claro. Entonces sí, siento que el conflicto no siempre parte de ti, también parte de el contexto en el que vivas, los intereses que tengas, tu ideología, ¿no? Mi ideología está en contra de la tuya, pero de pronto podemos compartir ideas más, no necesariamente... Total. ¿No? Entrar en las violencias, que pues Colombia sí ha sufrido mucho ese tema, ¿no? Llevamos cuántos años de violencias estructurales, bélicas, de distinto tipo. También, y el factor ideológico juega mucho ahí. Entonces sí, siento que pues no sé si podría, porque pues tampoco soy un teórico del conflicto, pero sí siento que un origen sí es interno, pero otro origen sí tiene que ver con el modo en el que tú empiezas a conectar con tu contexto, ¿no? Con tu entorno. Claro. Siento yo. Entonces puede ser ambas. Sí, podría ser ambas, coexistir. Y ya superamos, ¿no? La idea del manifestar, ¿no? Mira dónde estamos ya. Ya miramos Estamos por acá. Manifestando y terminamos en el conflicto. Igual está por ahí y eso puede volver y puede llegar de nuevo, no sé. Sí. ¿Se te ocurre algo? Como linkeado con la manifestación. No, pero sí siento que me cuestiona mucho sobre la realidad. Entonces, lo que te decía, no hay nada definitivo. Y igual no sé si me respondiste si era la idea de que fuera el Manolos Show. Lo de Truman Show, cierto, ¿no? Pues bueno, yo siento que lo que te digo, sí sería como un choque psicológico. Lo mismo que la Matrix, ¿no? Si te sacan de la Matrix. Claro. Pero mira que al final de la película hay la escena final, Truman llega al... Pues bueno, spoiler. No, es una película. El spoiler de Truman ya es muy suerte, permitido, qué putas.
Claro. Bueno, es que las nuevas generaciones tal vez no lo han visto. Bueno, entonces démosle una pausita ahí para que, si no se ha visto el Truman Show, saltes esta parte. Saltes este pedazo hasta... Ajá. Y el punto es que, claro, llega la confrontación entre el productor, ¿no? Y Truman, que también simbólicamente puede ser como un cara a cara entre Dios y su creación. Sí. ¿No? Total. Puede ser una cosa ahí. Sí. Pero en la que hay una cosa muy irónica acá porque en alguna medida el mundo de Truman sí es como un jardín del Edén, ¿no? Es un mundo perfecto donde todo se acomoda a él. Y aunque él está metido en su rutina, pues es una rutina muy cómoda y muy práctica, ¿no? La gente que lo quiere, ¿no? Hay una base sólida de red de apoyo, ¿no? Está su familia, su amigo, su novia, su esposa. Tiene su trabajo estable. El sol siempre brilla. Mira que hay toda, ¿no? Una estructura alrededor de él para que él se sienta muy cómodo. Y entonces empieza este man, el productor, como a cuestionarlo, ¿no? Como que eres la estrella del mundo, haces felices a millones. ¿Y qué te espera allá afuera, no? Como que te espera el conflicto, ¿no? Te espera las dificultades, te espera, ¿no? Es como que el discurso implícito es ¿para qué va a salir del domo si la vida es tan dura? Claro. Y el man como que simplemente se voltea y como que dice buenas noches, buenas tardes, ¿no? Si no nos volvemos a ver y se va y se acaba la película, ¿no? Claro. Pero mira que es muy interesante porque viene el cuestionamiento, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Una vida sin absolutamente nada por lo que luchar, nada por lo que sentirte triste, enojarte, nada, sino un constante, vuelve al de Stanisław Zuleta, ¿no? Ese mundo de miel. No sé, la miel puede ser empalagosa, ¿no? También se necesita cierto desafío para salir. Igual no podrías haber vuelto lo mismo. Sí, ¿no? claro. Una vez lo viste. Sí, ya como a qué vuelves. No puedes dejar de verlo. Ya, exacto. O sea, algo se rompió. Truman no podía volver. No Exacto. quedaba otra opción. Algo se rompió, exacto. Algo se fracturó. Y era simplemente el haber visto. Darse cuenta de eso. O sea, no había chance de que él pudiera volver, ¿o sí? No. O sea, podía volver, pero ¿a qué? Ya se perdió toda la ilusión, que era realmente eso, una ilusión. La ilusión. Yo no estoy mal sin En Mundo Feliz, que es un libro de Huxley. Y perdón acá porque hace rato lo leí. Al final, la confrontación entre, creo que la cabeza de la sociedad perfecta y el salvaje versa sobre eso. Ahí tienen ellos como un debate sobre sí, han creado una sociedad que realmente no tiene ninguna carencia. Hay unas libertades, ¿no? De relacionarse interpersonalmente, pues, increíbles, ¿no? Nadie sufre, todos pertenecen tranquilos y son felices en el estrato en el que están. Hay una confrontación al final entre el salvaje y creo que la cabeza de la sociedad perfecta. Y el gran cuestionamiento alrededor de eso es, sí, este es un mundo perfecto, entre comillas, ¿no? En el que todo está estratificado, todo el mundo recibe lo que necesita y no hay penas, ni dolores, ni sufrimiento. Pero dice el salvaje, creo que le dice, o lo interpela, no sé, sí, no recuerdo la verdad. Sí, supongo, es lo más lógico. En el que le dice, pues, de las tragedias, de los dolores, de los desamores, del miedo a la muerte, han surgido las cosas más grandiosas también, ¿sí? O sea, de lo que concibimos como lo triste, lo paila de la vida, por usar ahí coloquialismos, pues no necesariamente son sinónimo del infierno perpetuo que hay que evitar. A veces hay que atravesar eso y de ahí puede surgir algo pues realmente maravilloso, claro, ¿no? Sí. Tanto en el exterior como en el interior. Mira que hay también un libro que se llama La maravillosa breve vida de Oscar Wilde, de Junot Díaz, que es un escritor dominicano gringo, es como mitad y mitad. Y en ese libro, Oscar Wilde es un muchacho introvertido que le gustan los cómics, que está buscando su identidad como su ascendencia dominicana, vive en Nueva York con su hermana y con su mamá. Y es como a lo largo del libro exploramos como su personalidad, ¿no? Como un chico introvertido, fan del cómic, de la fantasía y todo eso, también se desenvuelve en un mundo que es muy hostil con él. Y en un punto y de fondo está la dictadura de Trujillo, de República Dominicana, que es una cosa pues muy densa, ¿no? Es como la realidad supera la ficción, que también te recomiendo La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, que se
novela muy bien la dictadura de Trujillo, porque pasan cosas inverosímiles, pero sucedieron realmente. Uf. Y entonces en la vida breve hay una frase que dice, la salida está por dentro. Y a mí me parece muy poderosa esa frase, la salida está por dentro. O sea, realmente si tú quieres cambiar el exterior, pues mira adentro, ¿no? ¿Qué hay que cambiar adentro? Entonces sí, pero para llegar a eso se necesita atravesar ciertas dificultades, creo yo, ¿no? De pronto lo que me preguntabas del universo el universo confabula a tu favor o sí. Confabula. De pronto sí simplifica un poco la idea de la lucha por que depende de ti, que parte de ti para lograr ciertas cosas, ¿sí? O sea, claro. Lindo. Claro, claro, no todo está en manos del universo. También tú tienes que crear tu propia historia, ¿no? Somos los protagonistas de nuestra propia historia. Que esa frase también, así, yo tomo frases. Esa frase la miré en un anime, porque a mí también me gusta. Es que a mí me gusta la narrativa en general, entonces yo veo anime todo. Ajá. Entonces hay un anime que se llama Mob Psycho 100, que está en Netflix, por si quieren verlo. Y es muy corto y ya se acabó. Y entonces hay una frase del protagonista que dice eso: nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. ¿Y qué hacemos con eso? Y eso me parece muy poderoso. Claro. Si tú eres el protagonista, Truman Show, pero no es un Truman Show, sino es la realidad. Ajá. Si tú eres el protagonista de tu propia historia, pues ¿cómo la vas escribiendo, no? ¿Cómo la vas, para dónde la vas dirigiendo? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Quiénes son los coprotagonistas? ¿No? Sí, que yo en algún momento decía también no sé a quién le decía o lo comentaba con alguien, pero hablaba de desprotagonizarse, si eso es una palabra, pero como la idea de desprotagonizarse me parecía interesante. Pero al mismo tiempo hay un peso que yo creo que es un peso que uno puede cargar no sin problema, pero sí que uno debería estar dispuesto a cargar para generar que uno sea el protagonista de su propia historia. A mí me parece hoy en día, y ahí fue donde cambié un poquito mi realidad, que hoy en día sí vale la pena ser el protagonista. O sea, vengo de una época en la que estaba como, me quiero desprotagonizar. Yo no quiero que esto se trate de mí ni nada, sino solo como ser uno más y poder aportar desde donde estoy y ya está. Pero ahora de nuevo volví al protagonismo. Por favor, nuevamente. Ajá. Y no, pero un protagonismo distinto. No sé bien en dónde es distinto, pero sí lo siento distinto. Okay. Como una cosa de sí puedo dedicarme a estas búsquedas que me nacen sin hacer daño, tratando siempre como de tener un cuidado frente a los demás. Y obviamente uno a veces no le salen bien las cosas y demás, pero hay una potencia en el protagonismo. Porque es de la propia historia de uno. O sea, ¿qué onda con que haya un segundo o otro protagonista en tu propia historia? Me parece, pues es entregar la vida, ¿no? Sí. Y yo siento que también se sujeta mucho a cierta interpretación, ¿sí? Ajá. Claro, todo está sujeto a interpretación. Por favor, Dios mío. Este mundo, esta realidad. Este es el podcast de Oscar. O no es el podcast. ¿O no? ¿A quién le estoy contando estos secretos? ¿Quiénes somos? Pero no, mira que lo que tú planteas, siento que carga una intención muy noble y es: no quiero que el mundo gire alrededor mío. O sea, siento que la intención es esa, ¿sí? Y está muy bien porque, pues yo lo percibo que está muy bien porque, claro, hay una delgada línea entre la egolatría, ¿no? Sí. El narcisismo y de pronto el amor propio, siento yo a veces, ¿no? Como que hasta qué punto yo me doy el primer lugar y hasta qué punto empiezo a convertir el primer lugar en superioridad moral o en creerme más que los demás. Entonces siento que la intención de tus palabras, lo que subyace ahí, es muy valioso. No quiero ser el centro del mundo. Claro, perfecto. Yo cuando hablo del protagonismo, yo me refiero a tú eres el que escribe tu historia, ¿sí entiendes? Nadie la escribe por ti, ¿sí? Las personas que conoces, con las que te topas, exactamente, creo que eso es hacen lo que parte cambió del universo, ¿sí? Que conoces. Pero realmente quien está al mando del barquito eres tú, ¿sí? O sea, y también ese acto de rebeldía, ¿no? Pues no sé cuál sea tu historia detrás de la ingeniería o de cualquier otra cosa en la que tú sientas que de pronto haya pese sobre ti como unas expectativas.
también ese acto de divergencia también es como un grito de decir, bueno, yo voy a tomar el timón del barquito, ¿no? Y esa es una necesidad que todos tenemos en algún momento, ¿no? Claro. Yo quiero hacerlo, a ver cómo me va. Bueno, bien o mal, pero hagámosle, ¿sí? Estás escribiendo tu propia historia. Ahora, ¿qué viene más adelante? Pues nadie lo sabe, ¿no? No, pues ¿qué se sabe? Antes de saber eso, que una pregunta ahí que me surge y es, hay un término que se está como propagando por ahí, o por lo menos lo he escuchado cada vez más, y es el de non-playable character. Okay. Como el carácter, el personaje, un personaje que no juega, sería la traducción así como floja. Pero básicamente esta idea de que hay personas en el mundo que son non-playable characters, que son más como observadores, ¿no? Okay. Como este tipo de personas que uno siente que solo están ahí. Como el NFC que llaman. ¿Sí? ¿NFC? Sí. ¿Qué es cuál? Sí, como los muñequitos que ponen ahí para llenar el espacio. Eso. Exacto. ¿Qué opinas de esa mierda? Pues no sé. O sea, lo que te digo, ya depende de tu perspectiva y de pronto cómo apropies el mundo, ¿no? Porque claro. Vuelve y juega. Tú escribes tu propia historia, ¿no? Y tu historia limita con la de los demás. O sea, sí. tú no puedes saber el otro qué es. Entonces, ¿no crees en esto, en los non-playable characters? No, pues no creo. A menos que esa teoría física que diga que somos una simulación sea real. Entonces, no sé. Claro. Que paréntesis me parece muy curiosa porque... ¿Por qué? Un filósofo de una universidad gringa, que no recuerdo cuál es, hizo un ensayo en el que postulaba esa posibilidad. ¿Será que el mundo es una simulación? Entonces se basaba en 3 postulados, tan, y ya. De ahí un físico de otra universidad gringa coge ese ensayo y hace los cálculos y le arroja que no es posible. No, que hay un 50% de probabilidad de que sí sea una simulación y que seamos de pronto tal vez la simulación de otra simulación, o sea, los Sims. De los Sims. O sea, que hay un 50% de los cálculos del man le arrojaron que el 50% de que esto no sea realmente real. Sí. Imagínate. No sé. Pronto, o sea, la verdadera humanidad súper avanzada es la que está jugando, ¿no? Si esto es... Claro. La realidad es tan compleja que hasta podría ser. Hasta podría ser. Entonces, y uno puede, pero ¿qué le queda a uno ahí? ¿Qué agencia le queda a uno sobre eso? Sí, pues esa es otra cosa, ¿no? El tema de la agencia. Tú realmente qué tanta agencia tienes en tu vida, ¿no? No, eso es ya más elevado. Y es que dicen que el tiempo es una ilusión, ¿no? Einstein decía eso. Consulten en su biblioteca más cercana las teorías de Einstein, porque aquí no las puedo desglosar porque tampoco es que las domine, pero sí tengo como ideas. Y entonces el tiempo es una ilusión y todo ya está predeterminado. Hay como una línea de pensamiento que dice... ¿Tú cómo ves el tiempo? Preguntaría un personaje de Yakarta. Dios mío. Pero es que el tiempo sí es como una de mis grandes preocupaciones de como individuo, porque me cuestiona mucho. El tiempo es una cosa tan... San Agustín, en su libro, dice, lo cita Borges y lo citan otras personas, dice, si me preguntas por el tiempo, dentro de mi cabeza, no es tal cual la frase, ¿no? Pero yo sé qué es. Pero si tengo que explicarlo, no sé qué es, ¿sí? Porque el tiempo es una cosa pero es muy misteriosa, ¿sí? El tiempo no solo es la medida, ¿sí? No es solo los numeritos que determinan cuánto dura este podcast, sino que el tiempo también es el envejecimiento, la velocidad a la que envejecemos, ¿sí? El cambio. Y si te das cuenta, el tiempo es una cosa no absoluta y uniforme, es relativa en el sentido en el que pasa distinto dependiendo del tiempo, del espacio y del individuo. Entonces, y se ve afectado, eso sí está comprobado por Don Einstein, de que por cosas como la velocidad... Einstein. Sí, ralentiza el señor Don Einstein. Ralentiza el paso del tiempo, ¿no? Que es la metáfora que él hace de los gemelos, ¿no? Si un gemelo sale de la Tierra a la velocidad de la luz... y vuelve dentro de 1000 años, él vuelve exactamente como se fue y el que se quedó acá ya murió o está muy envejecido. No, hace 1000 años, ya murió hace mucho. Sí, ¿cómo así? Entonces, sí, y que es el planteamiento que usan obras de ficción como El planeta de los simios, ¿no? Claro. Que la primera Interestelar, que plantean eso, ¿no? Como que el paso del tiempo depende de velocidad, factor, gravedad, bla, bla, bla. Entonces, sí, de por sí eso sí ya está comprobado, pues también cuestiona mucho más la realidad. Entonces, y cuestiona mucho más el tiempo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, hay un... Se te va la idea. No, solo como que... Ok, Interestelar, ¿no? ¿Y qué pasaba en Interestelar? ¿Cómo empieza y cómo acaba? Sí, en el mismo punto, ¿no? Básicamente. Pero entonces como un círculo.
pero empezaban a agregar como unas señales. No, eso solo estoy diciendo como Sí, estas luces como- que se han venido apagando Sí, pronto. durante el podcast. Hay un Oscar y un Manolo del futuro. Sí, como saboteando ahí. No Sabote- proteste, no proteste. No menciones esto. No, el tiempo no es. Pues es que acabamos de entrar a hablar del tiempo. Pues creo que puede ser Oscar y Manolo del futuro Sí. mandando esta señal, Esas a partir de la luz. Como sí. Todavía no. todavía no. No es el momento. De revelar esta gran verdad. No, Exacto. sí. Interestelar. A mí personalmente me gusta más que Interestelar desde lo conceptual. Sí. Una película que se llama A Ghost Story. Ay, mi inglés, no sé. Una historia de fantasmas. Y la protagoniza el hermano Ben Affleck. Yo no sé si la has visto. Esa película es del 2017. Yo digo... ¿La que ganó el Oscar? No, esa era No, otra. no. El man ganó el Oscar, ¿no? Por otra. Sí, él ganó otra ya. por la de Manchester. Esa Sí. la ganó por él. Pero en esta... No la vi. mírala porque siento que inclusive tiene un componente teatral muy fuerte desde la interpretación. No, ya me ganaste. Y es muy interesante porque yo siempre que la recomiendo, digo, tú vas a entrar, aquí no hay un intermedio, aquí va a haber un absoluto. Tú ves esta película o la vas a amar o la vas a odiar. Okay. Listo, yo la amé. Y es una película súper corta, solo dura hora y media, Ajá. pero desde lo cinematográfico juega con el paso del tiempo. El plot base, la historia base es una pareja es muy feliz, viven juntos, ¿no? Idilio de amor. Y un día el man se mata en un accidente de tránsito y se convierte en un fantasma. Pero no es un fantasma de nada de caracterizado desde los efectos especiales. Es literal él con una manta encima. Entonces es el fantasma así. Y a lo largo de la trama es nosotros acompañando al fantasma desde el plano de la muerte. Y la muerte está por encima del tiempo. Entonces el fantasma puede viajar en el tiempo. Claro. Pero no hay diálogos casi... Creo que el fantasma no dice nada, ¿no? Porque precisamente es una manta. Yo me acuerdo. Sí, Claro, yo sí, vi. sí. O sea, ¿La no la viste? vi, pero sí me acuerdo del tienes tráiler presente? o alguna cosa vi. Exacto. Mírala. Ay, tengo que verla. Que me parece muy bella. O sea, es muy bella porque juega mucho desde la contemplación. Y yo soy muy poco de películas contemplativas. Pero me gusta mucho porque el juego del tiempo de la película hace que pasen 1000 años en 3 minutos. Y al mismo tiempo estira escenas que duran 10 minutos y se sienten larguísimas, ¿sí? O sea, una escena solo de 10 minutos de contemplación, tú la sientes larguísima. Pero 10 minutos no es nada. En 10 minutos hemos hablado un resto de cosas al inicio, ¿sí? Y lo sentimos que pasaron en nada. Llevamos 60 minutos. Pero si vamos... Pero si no, sí, creo que... ¿Qué está pasando, Manolo? se cortó la... Pues creo que ahí está grabando, pero dice... Me sacó un mensaje que dice... Right error. ¿Será que se perdió la conversación? No, ahí está grabando, creo, pero... Uy, qué fuerte. ¿Qué pasó? Es que estoy revelando cosas muy... No convienen. Voy a apagarlo un segundo y vuelvo y lo prendo, ¿listo? Esto no me ha pasado antes, amigo. Sí. Mira, no me deja apagarlo ni siquiera. Es el misticismo alrededor de todo esto. Estamos frente a una verdad muy grande, amigo. Sí, claro. Volvimos. Uf, no sé qué haya pasado con el archivo anterior. Igual cuando estábamos en el minuto 50, todavía estaba. Ojalá no se haya dañado el archivo. Sería muy raro. Sí. Ojalá que no. Entonces, yo creo que no. Tengo que repetirlo desde un centro comercial, así con gente de fondo. Entonces, para que se va más chévere. ¿Y ahí se está grabando, mi rey? Sí, ahí está. Epa. Ahí está. Oye, muy loco. Espacio. Muy loco todo lo que está pasando alrededor. Espacio en blanco. Espacio en blanco. Espacio en blanco. Igual. Y me encantaría seguir. Y creo que definitivamente bienvenidísimo a Mediador. Pero bueno, tenemos que ir dándole final a esta charla, tristemente, porque el tiempo... ¿Será que quedó lo de la historia de fantasma? Lo repito. Yo creo que puedes repetirlo. Lo de la historia de Sí, fantasma. a ver, ¿Y ahí sí. cerramos? Y ahí cerramos. Ok. Me parece. Entonces, espacio en blanco. Hay una película. Cortes comerciales. Hay una película que recomiendo mucho y que es del 2017. Y cuando la recomiendo, siempre digo, cuando la vas a ver, o la odias o la amas. Sí. ¿Sí? Que se llama A Ghost Story, una historia de fantasmas.
Y ahí se juega mucho con el tema del tiempo. La protagoniza el hermano de Ben Affleck, que ganó un Oscar, ¿no? Como nuestro... juegan un tocayo. Y en esa película el plot parte de una pareja que es muy feliz, están muy contentos, viven en su casa de campo. Y un día el man muere en un accidente de tránsito y se transforma en un fantasma. Y el fantasma se lo representa no desde lo espectacular, efectos especiales, sino simplemente es la persona con la manta encima. Y es acompañar al fantasma durante 1:30 que dura la película, es muy corta, acompañándolo en su contemplación de la realidad, porque la muerte está fuera del tiempo. En la muerte ya no hay tiempo, porque ya no hay cambio. Ya has muerto, estás en otro plano. Sí, pues así funciona la cosa. Sí. Y es muy interesante porque la película juega con una narrativa muy contemplativa. ¿Sí? Una narrativa en la que casi no hay diálogos, pero también acompañamos el duelo de su pareja, ¿sí? Pero no solo eso. Me gusta mucho cómo juega la película con el tiempo, porque en la película pueden pasar 100 años, 200 años, 300 años en un segundo, pero se dedica 10 minutos, por ejemplo, a desarrollar una sola escena de contemplación. Entonces, vuelvo a lo del tiempo y la percepción. En 10 minutos no son nada. En 10 minutos hablamos un montón de cosas y lo sentimos que pasan volando. Ahí fue cuando volteé a mirar y se conectó. Y se había conectado con lo anterior. Pues para nuestros oyentes, lo que pasó fue que este podcast ha estado atravesado por un montón de situaciones técnicas. Ajá. Yo lo llamaría... Sí, unas señales de pronto, o nosotros mismos hablándonos desde el futuro. Desde el futuro. No sé. Sí, amigo. Pero entonces el punto es... la muerte, ¿no? Entonces, la muerte que también se toca mucho en Pedro Páramo, que es un libro de Juan Rulfo y que yo recomiendo enormemente si te interesa como leer un libro que salga de lo meloso, lo melodramático, lo cursi y te rete desde el lenguaje. De hecho, Pedro Páramo en 2025 cumple 70 años de haber sido publicado y marca un antes y después también, y referencia de García Márquez, y es una cosa maravillosa. Incluso puedo leer un fragmento ahorita, pero cortico de ese libro, antes de terminar este espacio tan enriquecedor. Pero volviendo a Ghost Story, entonces en esta película se cuentan eso. Y en la mitad de la película hay un monólogo sobre la existencia humana maravilloso. Entonces... Te recomiendo mucho esa película. Y les recomiendo a quienes estén observando este podcast. No sé quién lo esté observando. Video podcast. Entonces sí, como que hace parte de todo ese punto de partida que hemos tenido, ¿no? Sí. La realidad y sus capas, ¿no? Realmente sí, inclusive la vida que vivimos. Que si tú te pones a pensar, hablando del tiempo, pues el tiempo que tenemos de vida es muy breve. Sí. Sí, ¿no te has cuestionado eso? Realmente el tiempo de vida es muy breve. ¿Pero por qué se siente largo? Por el movimiento. O sea, 10 años, volviendo a 10 años no son nada. Pero 10 años son suficientes para que un niño de quinto de primaria se convierta en un adulto funcional que está en la universidad y que puede debatir contigo un tema serio. Son 10 años, no es nada. Lo que pasa es que la percepción de la mente del tiempo, siento yo, creo yo, es muy distinta a la percepción del cuerpo. Entonces, claro, tú 10 años lo sientes como nada y dices, uy, marica, hace 10 años, pero parece que fue ayer. Pero cuando tú te miras en el espejo o miras una fotografía de hace 10 años, dices, marica, el tiempo sí pasa, porque tu cuerpo sí lo está resintiendo de otro modo. Tu mente lo percibe de un modo, tu cuerpo de otro. Entonces, como que hay ese tema con esa relatividad en el tiempo que nos afecta. Y cuando digo que la vida es muy corta, solo con el ejemplo de los 10 años, lo que pasa es que imagínate, por ejemplo, que tú tienes que hacer tienes que hacer una obra teatral en 1 hora. Montarla, escribirla, y al final de esa hora tienes que mostrarla a un público. ¿Sí? Solo te doy 1 hora. Sí. Estamos hablando pues, de un ejemplo. ¿Tú qué vas a hacer en esa hora? Correr con todas tus fuerzas y escribo, pongo en escena y monto. Un monólogo, lo que sea. Claro, como solo tienes 1 hora, tienes que moverte muy rápido en esa hora para que quepa todo. Claro, nosotros sentimos que la vida es más larga es porque realmente con suerte, 80 años en los que vivimos, tiene que caber todo. Entonces, en esos 80 años tenemos que crecer, aprender, estudiar, trabajar, confrontarnos, enamorarnos, desenamorarnos. Todo tiene que caber en 80 años y 80 años no es nada. Ya cuando llegas a los 50, 60, dices, oh, Dios mío, ¿qué pasó? Ya te miras al espejo y dices, ¿a qué horas pasó la vida? Sí. Y tú la sientes muy larga, pero es porque
la velocidad a la que vives es tan rápida que caben todas esas acciones en ese marco de tiempo. Sí. Entonces, sí, es eso. Es eso. Es eso y eso ha sido el tema de discusión de hoy, la existencia humana. No sé cómo vas a titular esto, pero sí quiero darles esta lectura de ese párrafo. Sí, de Pedro Páramo. Parece que sería muy hermoso. Y la historia detrás de este fragmento es que no pudimos hablar de la crónica periodística, de la literatura. Ya verás, ya vendrás. No, yo fascinado, por favor, vuelve. Que sí hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias. Que hay mucho por charlar. Manolo Villota, parte 2. Esta vez es personal. Carajo, ya le pusiste título. Claro, mira. Las películas. Yo soy una persona muy de historias. Esta vez es personal. La narrativa. Que por cierto, a propósito de la impro, porque para quienes no sepan, conozco a Oscar, fue mi profesor de improvisación nivel 1. Sí. Aquí estoy trayendo a todos los estudiantes, básicamente. ¿Sí? Sí, eso me di cuenta. Mira, impro. Mira que rápidamente, el tiempo se nos acaba, Manolo. Aquí la persona de la claqueta dice que tienes 20 segundos, Manolo. Sí. Dice, no, el tema con la impro y también tiene que ver mucho con mi relación con los bogotanos este tiempo que he vivido acá, estos 10 años largos. Y es que me parece muy 10 curiosa. años que han pasado. Volando. Sí, yo ayer, hace 10 años estaba en mis 20 y ahora, ¿qué he hecho con mi vida? Oh, Dios mío, no. Me parece muy simpática la relación de los bogotanos con su cotidianidad, ¿sabes? Me parece que es una relación muy íntima con lo cotidiano y me parece muy lindo también, ¿no? Yo con mi hermana, alguna vez discutíamos a Margarita, por favor, Margarita. Discutíamos eso, porque sí hay es a propósito de este tema de las capas de la realidad, ¿no? Nosotros somos de Nariño, Pasto, capital de Nariño, más relacionada con los Andes latinoamericanos que con Colombia como tal. O sea, nosotros realmente nos sentimos culturalmente más arraigados a Ecuador, Perú y Chile que a Colombia. Sí, administrativamente, pues es Colombia, ¿no? Te dan tu cédula y lo que quieras, pero lo que es nuestra historia larga, nuestros ancestros, lo que somos, vibra más con los Andes. Y parte de cómo vibran las culturas también tiene que ver mucho como cómo las culturas apropian sus realidades. Y con ella hablábamos mucho de hace un tiempo largo y hace unos años. Y ella me decía, hermano, me parece muy curioso y no sé si lo has notado, y es que la gente en Bogotá habla mucho de lo cotidiano con una emoción como si fuera el gran acontecimiento. Yo le decía, sí. Y para nosotros en ese momento, porque éramos también muy recién llegados, nos parecía un poco aburrido, porque pues nuestros temas de conversación en Pasto exigieran mucho a esto que hemos hablado, que la existencia, que la política, que las películas. Y ella decía, gran parte de una conversación en un grupo con bogotanos versan alrededor de sus cotidianidades más mínima. Ejemplo, entonces, ayer me levanté y fui al supermercado y entonces escogí este detergente. Sí. ¿Escogiste ese detergente? Sí, pero a mí me gusta esta otra marca. Y cuando llegué a la casa eché las medias. Y entonces como que la conversación se va alrededor de qué tan eficiente es el detergente, ¿no? Claro, en su momento nos parecía pues como extraño y como a veces un poco incómodo porque estábamos acostumbrados a otra dinámica. Ya obviamente uno se adapta y todo y ya uno empieza a hablar de lo mismo. Y está chévere. Pero me parece muy linda porque desmenuzan mucho la realidad los bogotanos. Y lo veo en la impro mucho cuando se plantean realidades base, ¿no? La realidad base es dónde te vas a mover dentro de la escena de improvisación. Y gran parte de esas propuestas son muy cotidianas. Entonces, estoy cortando queso, estoy en el supermercado. Claro, de ahí pues la corporalidad, lo que se desarrolle, pero la idea base es muy cotidiana. Parece muy lindo. ¿Y tú qué? Tú empiezas la escena, estoy en el tubo del tiempo. Sí, yo soy muy de eso, yo soy muy épico. Yo soy muy épico. A mí me gusta mucho esa vaina. Me gusta como, Mackenzie, hoy es mi día de retiro. Hoy voy a desactivar esta bomba. Estamos en el jardín infantil. Ayúdame, Mackenzie, ¿no? Ahora pues mi compañero... Y el Mackenzie tiene 5 años. Sí, y es el exacto. Mackenzie del pasado. A mí me gusta mucho plantear esas realidades base, pues me gusta. Igual no tengo lío con las cotidianas, pero cuando yo veía ese planteamiento tan cotidiano, decía, la relación del bogotano especialmente, con su realidad es muy íntima y desmenuzan hasta lo más cotidiano. Y es maravilloso también porque también muestra un asombro con lo pequeño, ¿no? A pesar de que viven en la gran urbe, me parece muy bello. Adelante. Ese era el apunte. Gracias, Manolo. La historia detrás de este fragmento es que cuando yo llegué a Bogotá me había alejado mucho tiempo de la literatura y la lectura porque venía de estudiar 5 años Derecho.
Y un día hablando con una de mis compañeras de maestría, que terminó siendo luego una gran amiga, que es literata, graduada de la Universidad de los Andes, de la gloriosa Universidad de los Andes, y estábamos hablando un día por Facebook, porque en ese tiempo todavía no existía el WhatsApp, ¿no? Nos comunicábamos por Facebook, por el chat de Facebook. Y entonces ella me dice, mira este fragmento tan lindo, ¿sí? Yo lo leo y de verdad leer ese fragmento a mí me removió la vida. Y yo dije, caramba, me he perdido tantos años de leer un libro de literatura. Y ahí fue que yo volví a la literatura. Y hoy pues soy un lector asiduo. Pero es gracias a este fragmento. Y es un fragmento de un libro que habla sobre la muerte, sobre la existencia, sobre el tiempo, que se llama Pedro Páramo y que recomiendo mucho. Leerlo hasta 3 veces para sacarle todo el jugo. Okay. Y así va. Y así nos despedimos de este episodio de Mediador. Véanos en nuestro próximo capítulo. Y dice así: allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo, levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Y ese es el fragmento. Ay, qué lindo. Es maravilloso, maravilloso. Es poesía pura ese libro. Wow. Y con eso cierro mi participación. Gracias, Oscar, por tu invitación. Amigo, a ti por venir. ¡Qué chimba! Podemos terminar hablando así. Oye, tienes que volver y volverlo personal, ¿ok? Sí, claro. Esto fue bastante personal. Sí, en alguna medida. No sabía que venía, pero llegué y todo fluyó como tú dijiste. Amén. Esa es la idea. Manolo, gracias por haber venido, por haber compartido eso. Me voy muy feliz, me voy con el corazón contento. Espero de verdad que vuelvas. Me encantó que conversáramos y creo que hay mucho más de qué charlar. Entonces, muy pronto. Ojalá podamos volver a reorganizarlos y me encanta que hayas propuesto esta idea de venir porque no sé, de mi lado estoy muy feliz. Sí, gracias. Cuando me llamó tu asistente personal mientras yo estaba junto a mi piscina. ¿Te refieres a Janie? A Janie, sí. Y me dijo, Oscar está haciendo un podcast y queremos que estés ahí. Y yo, Janie, ¿debo estar ahí? Sí, debes estar ahí. Janie, además me encanta. Sí. Entonces yo llegué y dije, bueno, está bien. Entonces moví hoy tenía una reunión con unos un par de viajes y tú, sí. Claro, todo. Claro, mi agenda que tú sabes. Pero yo dije, por Oscar tengo que hacerlo. Y entonces aquí estoy. Y gracias. Oscar. Y ya fuera del chiste, oye, de verdad muy interesante este tipo de espacios, más allá de la intención que haya detrás, ¿no? Porque el podcast ahorita es una cosa muy usual verla en redes. Pero la intención que tienes de tener una conversación honesta es muy valioso, ¿sí? Entonces, se te agradece eso. Y gracias por darme el espacio para charlar un ratito. Amigo, bienvenido. Ojalá puedas volver. Y con tu hermana, a Margarita, que estén los dos. O puedes invitarla y hablar sobre psicología, neuropsicología, el comportamiento humano. Le voy a escribir, claro. Sus aventuras. Ella es una crack en lo que hace. Wow. Amén. Yo sé que sí. De hecho, ella me dijo que quería hablar y charlar de teatro. Y tenemos que hacerlo también. Del libro que lanzó, por cierto, cómprenlo, Victus. Libro sobre ¿Victus? Teatro. Sí. Ella su tesis de estudios sociales estudió la reconciliación en un grupo de teatro formado por ex víctimas del conflicto, ex actores del conflicto y cómo el teatro es un mediador para generar reconciliación. Y el libro se publicó en la Filbo, se lanzó en la Filbo 2025 como un premio a que una tesis laureada en su momento en la Universidad de Rosario. Margarita. Pues imagínate. Llames. No, imagínate. Nos vemos. Un abrazo, Manolo. Un abrazo y hasta la próxima. Mediador.